Buenos días, grupo. Vamos a continuar con estos temas. En el caso de la breve historia sobre la administración de la producción, eh, entramos al punto referente a la revolución industrial. Eh, en la búsqueda de nuevas rutas de comercialización en el siglo XVI, los países de Europa Occidental trataron de encontrar vías de navegación que les permitiera el intercambio de productos sin incurrir en las dificultades que comúnmente se presentaban por el bloqueo turco. Esta empresa tuvo éxito, ya que por los descubrimientos geográficos se encontraron nuevas rutas y el poder de estos países se incrementó por el fructífero comercio llevado con las nuevas tierras descubiertas. En este caso de América, donde varias civilizaciones encontradas por los europeos estaban bastante desarrolladas en varias renglones, aunque en otros estaban sumamente atrasadas. Más aún, en otras regiones se descubrió para ese entonces como el continente que conocimos hoy en día, que lleva el nombre de Oceanía, y que sin embargo, bueno, ya por ahí varios países han logrado comercializar. Ello influyó considerablemente en los sistemas de producción de cada región. Sin embargo, es justo reconocer que los incas en América tenían un sistema de producción por terrazas aplicadas a la agricultura que evitaba la erosión de los suelos, y por analogía los indios timoto-cuicas lo aplicaban en los Andes venezolanos. Por otro lado, los sistemas de irrigación agrícola aplicados por los aztecas en México asombraron a los españoles a su llegada a ese nivel. Mientras tanto, en Europa se comercializaba en los puertos con artículos desconocidos para la época, como lo era el tabaco, la caña de azúcar, el cacao y el café, entre otros, provenientes de las tierras conquistadas, y a su vez, en la medida que las colonias se poblaban, surgía la necesidad de abastecerlas con diversos productos, especialmente con los textiles, condición que había de perdurar durante todo el siglo XVII. En Inglaterra no hubo otro insumo tan importante como el algodón, ya que el mismo dio origen a la mecanización textil en serie. Es importante destacar que en este país, aproximadamente para el siglo XVIII, existió una crisis en el campo debido a la insuficiencia de la tierra y a la superpoblación rural. El campesino prefiere incorporarse a las crecientes urbes en condiciones de salubridad ínfimas, pero que al menos le asegurara el sustento diario. Por otro lado, la creciente demanda de productos, la existencia de un capital cuantioso, derivado de un floreciente comercio y la abundancia de una mano de obra barata, fueron los factores que motivaron la innovación de herramientas y maquinarias utilizables en el diseño de nuevos procesos productivos que fueron capaces de satisfacer la demanda existente. Si los productos elaborados no ofrecen una calidad muy elevada, este hecho no era necesariamente importante, siempre y cuando fuese barata. Algo que pues vemos hoy en día que se ha modificado. Eh, Consumimos un producto de muy buena calidad a un precio que muchas veces puede ser el precio elevado, y hay gente que considera que pueden ser precios justos a comparación de comprar un producto que solamente te va a utilizar. Lo vas a utilizar una o dos veces, inclusive una vez, y se descompone. Entonces, bueno, vamos viendo esos cambios y obviamente en dónde surgen esas situaciones negativas, por llamarlas de alguna manera. Todo este movimiento que se produjo, especialmente en Inglaterra, es lo que ha quedado señalado en la historia como la revolución industrial. Dicha revolución permitió la construcción de maquinarias e ingenios que posibilitó aumentos extraordinarios en la producción, al transformar las materias primas, agilizar el transporte y las comunicaciones de la época
e hizo posible la especialización del trabajo, dejando atrás la autonomía de las personas en la elaboración de los productos, ya que se les entrenó para trabajar en grupo. La proliferación de inventos en un periodo relativamente corto en relación a la historia precedente es lo que ha permitido ubicar a la revolución industrial entre comienzos del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Y para algunos eruditos, la revolución industrial sigue en vigencia, obviamente, hasta nuestros días. Si estamos hablando de la maquinaria, instrumentos, etcétera, más el ingenio del ser humano, su inventiva, pues seguiremos desarrollando esa revolución industrial. Algunos inventos importantes que caracterizaron este periodo, podemos mencionar el perfeccionamiento de la máquina textil, introducidos por Juan K. y Vaucanson en los comienzos del siglo XVIII. Mientras que inventaba la lanzadera volante, que aumenta la velocidad del tejido, algunos escritores ingleses atribuyen a Vaucanson el mejoramiento de la vaca, el movimiento de cremallera y piñón para regir las lanzaderas. En Italia, el desarrollo del molino de viento hacia finales del siglo XV fue la última aportación a la lista de motores primitivos, hasta la invención de la máquina de vapor. Luego de varios intentos con fenómenos de vapor, motor atmosférico de Newcomb y aportes en trabajos como pistones por Outerfield, Robert Hooke y a Samuel Morland, surge la concepción de la máquina de vapor por James Watt en 1964. Dicha máquina permitió el accionamiento rápido del transporte fluvial y terrestre para la época. La revolución industrial significó un cambio radical en las formas de producción de aquella época y se puede asegurar que la continua, siendo hasta nuestros días, los cambios primordiales se pueden resumir en los siguientes puntos. La sustitución paulatina de los sistemas agrícolas por los sistemas industriales. La máquina desplaza al procedimiento manual. El aumento de los grandes centros industriales y concentración del capital. La internacionalización de los mercados. Los obreros se constituyen como una clase social. Producción escandalizada y a gran escala. Las grandes inversiones y las grandes ganancias producidas se invirtieron en nuevas industrias mecanizadas. Empieza a notarse a nivel mundial la diferencia de países pobres con respecto a los ricos, producto del grado de industrialización de estos últimos con respecto a los primeros. No solo es el desarrollo y la evolución de un aspecto, o de dos aspectos, sino de varios aspectos sociales, políticos, económicos, incluyendo salud y situaciones ya de tipo psicológico. En las asesorías vamos a ir también trabajando o comentando acerca de esos aspectos. Periodo de la evolución histórica de la administración de la producción y de las operaciones. Los periodos precedentes han tratado de hacer un recuento histórico de lo que ha sido la producción a través del tiempo y cómo ha estado arraigada la vida del hombre en la satisfacción de sus necesidades primarias. Aunque con los principios anunciados por Charles Babbage se da la introducción a lo que es la administración científica del trabajo. Es el ingeniero Federico Taylor quien postula formalmente esta nueva rama del saber humano para comienzos del siglo XX. Frederick Taylor publica una serie de trabajos en donde el hombre ocupa un puesto importante en el proceso productivo, y es el primero que hace una sistematización de la producción. Etapa de la administración industrial. Se caracteriza por estar influenciada por los años de la revolución industrial, en donde el operario se consideraba como una máquina andante
y que lo único que le incentivaba al trabajo era la remuneración salarial. Es aquí donde Taylor postula la sistematización de la producción, basándose en dos puntos importantes: la división del trabajo, tomar la especialización como base para la repartición de los trabajos. Taylor consideraba que si un operario se especializaba en una tarea determinada, con el tiempo y debido a la experiencia acumulada, podía contribuir al mejoramiento de la productividad. La separación del trabajo. Propuso que todo trabajo intelectual debe ser separado del trabajo manual y físico. Ello condujo a la realización del trabajo y, consecuentemente, el diseño de cargos simples y elementales. Además de estos dos puntos esenciales, Taylor aportó el análisis de estudio de tiempos y movimientos, que buscaba la eliminación de movimientos inútiles en el trabajo, programas de motivación y recompensa salarial de los obreros y el mejoramiento de las condiciones en los talleres. Análogamente, los esposos Gilbert acentúan los trabajos de estudio de movimientos en los puestos, 1901. En la administración de los inventarios es importante señalar la derivación de la curva de todos los costos relevantes que tiene que ver con los mismos, llamado lote económico, aportado por Claude Harris en 1915. Se profundiza en el estudio del comportamiento del hombre y entran nuevos profesionales en la rama de la psicología, que demuestra que no solamente el salario motiva al hombre. Hablamos obviamente de las situaciones emocionales. Estos estudios están reflejados en la Escuela de las Relaciones Humanas, llevados a cabo en Harvard por Elton Mayo en 1920. Podemos considerar que esta etapa se inició en los primeros años de la administración científica y perduró hasta los años 30. Etapa de la administración de la producción. Esta se particulariza por la autorización de la inferencia estadística para el estudio de la producción, y es así como surgen los programas de muestreo e inspección y las cartas de control. Además, se desarrollan estrategias matemáticas para la optimización de los recursos bélicos durante la Segunda Guerra Mundial y se establece la concepción de la investigación de las operaciones. Y una vez culminado el conflicto mundial, sus técnicas fueron tomadas por las administraciones de las empresas. Es importante saber que el hombre en esta etapa empieza a tomar conciencia que lo importante no es la producción en masa, como se pensaba en la revolución industrial, sino que existe un cliente al cual hay que satisfacer con productos de buena calidad. Y aunque se incremente el costo, se paga. Recuerden también que dentro de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, también se manejó situaciones de lo que fue los negocios, y que actualmente el negocio de la milicia son de los primeros, de los que más han enriquecido a muchos países. Etapa de la administración de las empresas, de las operaciones. Se señala la concepción de esta etapa alrededor de los años 50 y se diferenció de las anteriores en que la producción no solamente se basaba en la producción de bienes tangibles, sino también en la generación de productos intangibles denominados servicios. Ya no es el consumo personal, sino el consumo, ¿sí?, abierto, general, y dentro de una sociedad para todas esas personas que deseen comprar ciertos productos y obviamente servicios. Es conveniente entonces denominar a la gerencia de bienes y servicios como una función de operaciones, en donde se debe estar íntimamente relacionado con las funciones de mercadotecnia y finanzas. Surge la aparición de las computadoras y la automatización que permite la rapidez de las operaciones en las empresas. En Japón, Taichi Ono estudia el mejoramiento de la productividad por medio del sistema de producción Toyota, cuya esencia principal es el aprovechamiento del tiempo invertido entre suplidores, organización y clientes mediante la filosofía de justo a tiempo. Todo hacerlo, hablábamos
las tres E: eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Sí? Ya se estaban definiendo esos aspectos, obviamente, y se van a ir fortaleciendo principalmente en Estados Unidos. Aunque este sistema existía 30 años antes, no fue sino a raíz de la primera crisis del petróleo en 1973 que tomó importancia para Occidente. Etapa de la administración por procesos. De acuerdo a las últimas tendencias relacionadas con enfoques gerenciales, se pronostica que este es el nuevo enfoque que se le dará a la gerencia de operaciones, ya para finalizar el siglo XX, y está basado en las siguientes corrientes. Primeramente, la calidad total en 1980, la cual toma dos grandes aspectos aportados por el Dr. Reino. El primero es el compromiso de los trabajadores y la alta gerencia de tomar una actitud positiva hacia la calidad en todos los niveles de la organización. Y el segundo es el mejoramiento estadístico de los procesos. B. Reingeniería de los procesos, 1990. Corriente que afirma que existen dentro de la organización procesos que, aunque se mejoren continuamente, siempre van a dar más de lo mismo. En este caso, simplemente hay que estudiar los procesos y rediseñarlos totalmente, adoptándolos a las nuevas exigencias del mercado. Y la organización inteligente, que se ve igual en 1990, igual que la reingeniería de los procesos, se basa en el estudio de 5 disciplinas básicas que rigen el comportamiento del recurso humano para prepararlo hacia una actitud para el cambio en un mundo moderno que se encuentra en constante interacción y en medio de una globalización de los mercados, que se vuelve cada día más exigente y competitivo. A estas 5 disciplinas se les denomina de forma siguiente: la visión compartida, la maestría personal, los modelos mentales, ahí aparece ya la psicología, los aprendizajes en equipo y obviamente el pensamiento sistémico para una mejor producción y efectividad dentro de las empresas. Dev Benchmarking, 1990, enfoque administrativo que estudia los procesos más exitosos de las mejores empresas para ponerlos en práctica en las organizaciones con problemas en sus propios procesos. Se puede decir entonces que una empresa, cuando busca aplicar benchmarking, es decir, aprender de otras organizaciones, busca su mejoría y por lo tanto una mejor productividad, puesto que todas las investigaciones realizadas e ideas obtenidas le permitirán a la organización poner en marcha estrategias que le permitan redundar en un incremento significativo de la productividad. Supply Chain Management, 1990, el enfoque de cadenas de suministro cuya propuesta básica se centra en la integración de procesos con elementos fundamental en la optimización de los resultados organizacionales. Con esta propuesta, entonces, resulta imperativo que los miembros de una cadena de suministros trabajen en un esfuerzo conjunto a fin de minimizar los costos totales de transportación, almacenamiento, distribución y colocación final de productos. La eficiencia y la efectividad de la administración del flujo de materiales a través de la cadena de suministros se considera de vital importancia a la hora de alcanzar el éxito organizacional. Logística inversa para inicio del siglo XXI. Enfoque de gestión que analiza el flujo de procesos de materiales en toda la cadena de suministro, pero desde una óptica de la recuperación del valor de la propia devolución. En otras palabras, estudia la manera eficiente de la recuperación y reciclaje de los materiales y suministros con un sentido ecológico o de bajo impacto del medio ambiente o de la correcta eliminación de los materiales. Por esta razón, a la logística inversa se le ha denominado también logística verde. Desgraciadamente se maneja mucho en el aspecto teórico, pero en el aspecto práctico, pues vivimos ahorita en situación, ¿sí?
con nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y que estamos destruyendo, ¿sí? Poco a poco nuestro planeta. Cerramos con la siguiente actividad, que es responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y relevantes dentro de la historia de la administración de la producción? El video anterior, sumándolo a este, obviamente ya hablamos un poco acerca del inicio, ¿sí? Y bueno, en la asesoría estaríamos retomando esta segunda parte de la historia y el siguiente tema, donde ya hablamos de esa administración de la producción. Entonces, este aspecto de conocer y profundizar sobre el conocimiento de lo que ocurre dentro de nuestras empresas, ¿sí? Y ver todos los elementos que sumados, obviamente nos llevan ya no solo a un producto, ¿sí? O a un servicio, sino a varios productos, a varios servicios. Algunos de ustedes creo que ya han tenido la experiencia. Desgraciadamente es una minoría, porque en ocasiones luego estamos tan concentrados en nuestra área, ¿sí? Y en nuestro departamento laboral, que muchas veces pues, no tenemos luego el tiempo o el espacio. Pero sería algo interesante para poder aprender, conocer. Por el momento sería todo. Nos estaremos viendo en nuestra asesoría el día viernes, de 10 a 11, y por ahí ya establecimos el sábado, ¿sí? A partir de las 2, de 2 a 3. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Muchas gracias.